Vamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve también. Recuerden que pueden vernos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Tienen todos los contenidos en diferido para que los disfruten cuando gusten. Pueden verlo allí a través de nuestro canal. Busquen en YouTube RCR 750 o Radio Caracas Radio, así nos consiguen para ver todos esos contenidos. Suscríbanse por favor al canal y muchísimas gracias también a quienes nos ven en nuestra transmisión en Periscope, @RCR750. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a quienes nos escuchan. ¿Cómo le ha ido? En el horario americano. Buenas noches a quienes nos escuchan en el horario europeo. Tú sabes, Neomar. ¿El australiano? ¿Perdón? ¿Y en el horario australiano, por ejemplo, o el japonés? Bueno, los que nos están escuchando en el horario japonés, en este momento deben ser las 4 o 5 de la mañana, por lo tanto, ¡fuerza, japoneses! Igualmente a los australianos y a los africanos, a los asiáticos, nuestro saludo a todos. Nosotros una vez hablamos acá, yo creo que eran los tiempos en los que yo aún estaba en Venezuela, de que uno de los oficios emergentes en la revolución chavista llevó al país a un estado de descomposición tal que se crearon una serie de oficios nuevos vinculados a la descomposición. Uno de ellos era el oficio de escolta. E inclusive se crearon unas barbaridades como asociaciones de escoltas. No puede ser. Sí, claro, había una asociación de escoltas de Venezuela. Hay un poco de bicho ahí. Y usted que hizo el curso de escolta. ¿Y quién es el presidente de la asociación? No sé, pero creo que todavía existe la asociación de escoltas de Venezuela. ¿Un escolta Diosdado? Que, bueno, andaban en una moto con una chaqueta que decía escolta. Ah, ok. Entonces, bueno, proliferaron los escoltas. Eso fue uno de los oficios. El otro fue el consultor político. Porque había tanta campaña electoral que aquí cualquiera era especialista en, ¿verdad? Y salían a votar por todas partes. Entonces tú querías ser candidato, entonces había un consultor, fulanito de tal, que no solamente te ayudaba, sino que te ayudaba a armar la campaña completa con las camisas, con el logo, con el tipo que iba a perifonear, con la canción que iban a poner, todas esas cosas. Y había un tercer oficio un poquito más exclusivo, una macolla más cerrada, que es el oficio de testaferro. Ahora, ese oficio, pero Daniel, párate ahí. ¿Tú dirías que ese es un oficio nuevo o eso ya existía en...? Era un oficio, no, igual que el oficio de escolta, igual que el oficio de consultor político, el oficio de testaferro ya existía. Yo te estoy diciendo que con la descomposición causada por la revolución chavista, se convirtieron en oficios en boga. Okay. Porque antes hablar de un testaferro era una cosa que, bueno, el testaferro es una acusación grave para empezar, ¿no? Claro. Una acusación gravísima, porque fíjate, ni siquiera en las épocas de la corrupción política en Venezuela se hablaba tanto de testaferro, se hablaba de financistas, de apóstoles, es decir, de empresarios que recibían favores del poder a cambio de ellos retribuir esos favores, y las retribuciones normalmente era que le compraban una casa, que le ayudaban a pagar el colegio de los hijos en el extranjero, los estudios. Eso era lo que uno sabía que ocurría. Después empezó las famosas comisiones, que si el 10% y tal de las obras, y empezaron esas cosas, y ahí fue donde, pero la cosa de testaferro, Neomar, que yo recuerde en la historia de la corrupción venezolana, ya es una cosa bastante tardía, porque los volúmenes no eran tan grandes. O sea, los volúmenes no eran, o sea, en cambio estamos hablando, aquí tú le burungas la gaveta a cualquiera de estos bichos, tiene 1.000 millones en la gaveta, en la mesita de noche, chicos. Que es real aquí y en Pekín. Eso es real en todo país. Pero Neomar, con $1 millón, yo creo que si a mí me dan $1 millón, estimados amigos míos, me está escuchando y lo tiene de origen ilícito y me lo quiere donar, le sobra. Yo le prometo a usted que ese $1 millón, yo vivo el resto de mi vida tranquilo. O sea, estoy hablando, el resto, fíjate tú, el resto
de mi vida vivo tranquilo. Claro. Estos tienen 1.000 millones. Es uno con Estos tanto tienen para real. vivir 1.000 vidas. Por eso explica un poco por qué estos tipos les consiguen, y tú, ya sé que esto va a decantar en el caso de Alep Saab, pero por ejemplo... No, pero ¿por qué? Yo no estoy hablando... Uno que está ahorita en La Picota, en Cabo Verde, en la tierra de Cesárea. No, La Picota que es una casa que está en Colombia. En Cabo Verde lo que hay es morna. Bueno, Alep Saab lo consiguieron, pero te iba hacia allá iba, Daniel. ¿Por qué tanto real? Llega un punto en la vida, supongo yo, porque yo no he llegado a ese punto, es una suposición que yo tengo, como un pelafustán más que soy. No, y si llegamos a tener 1.000 millones de dólares, será con el fruto de nuestro sudor y nuestro trabajo. Claro, después de haber bregado tanto, ¿no? Pero mira, que esa gente que tiene tanto dinero, porque uno, por ejemplo, uno ansía cosas, pues entonces no tuviese tanto para comprarme tal casa, tal carro, a mí que me gusta coleccionar relojes y plumas, yo me compraría esta pluma, me compraría este reloj, que no son cosas esenciales, son cosas adicionales en la vida, no son cosas de vida o muerte. Pero uno dice, si yo tuviese el dinero, capaz me la compro. Pero una vez que tú llegas allí, es decir, que ya tú estás listo, tú tienes muchas casas, muchos carros, muchas joyas, todo lo que sea. Bueno, estos dirán, una vez que tú tienes 5 mujeres, ¿qué es lo que queda? Después ya no hay más nada, entonces ya no hay más nada. Pero Neomar, pero es que, fíjate, Ajá. Yo estoy convencido desde hace mucho tiempo que no hay diferencia entre el que tiene 100 millones y el que tiene 1.000 millones. Porque llega un punto en que ya tú lo tienes todo. Claro. Y entonces ya es una cosa como que es una ociosidad tener tanto real. Y ahí es donde voy. Por eso eso se explica, Daniel, porque ¿por qué quería empatar con esto? Porque eso explica ciertas conductas, ciertos patrones psicológicos de determinadas personas, de los cuales uno comienza a escuchar leyendas negras, que a veces no son leyendas, sino que son verdades. Por ejemplo, que son personas que tienen unos gustos sexuales bastante retrasados, que les gustan unas prácticas extrañísimas, porque es gente que ya ha probado todo en la vida. Entonces lo que... O prácticas extrañas o prácticas ilegales. O ilegales, el tema de las drogas. El caso de este señor Epstein, que está muy en boga, y bueno, y otros que no son Epstein, pero que eran amigos de él. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Pero mira, hermano, mira. Hay otro asunto, hay otro problema. Yo recuerdo una vez, cuando empezó este tema de los grandes negociados y de las grandes sumas, que se empezó a hablar de testaferros que huían, testaferros que desaparecían, con los reales del titular. Y eso causaba situaciones difíciles. Yo recuerdo 2 casos. Yo recuerdo que una vez me comentaron que a otro que está sonando mucho, Bernabé Gutiérrez. Ah, sí. Una vez, yo no sé si tú recuerdas, una vez que se conoció que el señor había tenido inclusive un evento gravísimo de salud, se le había escapado un testaferro. Fue un tema muy comentado en un momento, no te hagas loco. Yo no sé nada de eso. Pues sí, está bien. Yo nunca he sido adeco. ¿Verdad? Nunca. Tú tampoco. Y hubo, yo tampoco. No. Tú menos. Y yo recuerdo cuando cayó el Banco Canarias, que en el estado Vargas se conoció la especie de que la caída del Banco Canarias significó la caída de Antonio Rodríguez San Juan, entonces gobernador del estado Vargas, porque era la gente que le guardaba en los reales, y inclusive el Banco Canarias prácticamente se apoderó de la nómina de Vargas y había, cajeros del Banco Canarias hasta en el peaje, chicos, una cosa impresionante. O sea, tú te podías parar en el peaje y sacar plata de un cajero ahí. Entonces, eso, mira, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo no puedo separar las carreras, las locuras, las piruetas, los saltimbanquis, las morisquetas que están ocurriendo en el chavismo y en la oposición de las sanciones y de la caída de testaferro. Esas locuras que están ocurriendo de Tarek William Saab acusando a José Pinto para meterlo preso por homicidio y por un poco de cosas más que algún día habrá que contar. Eso que está ocurriendo o eso que ocurrió, que está ocurriendo en Voluntad Popular y en Primero Justicia, eso que está ocurriendo en la chica, eso que ha ocurrido todo este tiempo con esos tipos que se van de aquí, se van de allá. Para mí todo eso tiene
una razón de ser y son las sanciones, hermano. Las sanciones. Porque acá han sancionado a unas empresas que supuestamente están vinculadas con el chavismo, pero si nosotros estamos seguros de que esta oposición es una oposición falsaria, protibularia al servicio del chavismo, estamos claros que las sanciones le afectan también a ese liderazgo falsario. Por eso es que andan como locos, porque se le fueron los reales, chicos. No hayan qué hacer. Cometen locuras, desaguisados. Todos los días se meten en un rollo distinto. Se pisan la manguera, se pisan la cola, se caen de cabeza por las escaleras. Eso tiene que tener alguna razón. Esto no es lógico. Eso tiene una razón. Y el asunto es que esas sanciones y esos reales, esos testaferros le guardan real a todo el mundo, chicos. Esa es la razón. Bueno, es que probablemente si tú empiezas a jalar la cobija, uno se queda al descubierto y pasando frío, ¿no? Entonces, cuando tú empieces a jalar esa cobija, tú vas a ver que probablemente estas empresas tienen dentro de su funcionamiento imbricados a más de uno. Entonces, por ejemplo, caso puntual, Alex Saab, para que no nos confundamos, ¿no? Este caballero que es colombiano, de origen colombiano, incluso entiendo que tiene la nacionalidad venezolana, ha salido el canciller de Maduro, Arriaza, a hacer una inflamada defensa de Alex Saab, que bueno, que lo dejen tranquilo, que no, claro, ni que fueran toches, lo que no quiere es que lo toquen. No quiere, no tiene nacionalidad venezolana. La nacionalidad venezolana no la tiene. Él es paisano de Maduro solamente por Colombia. Pero, la nacionalidad venezolana no la tiene. Pero entonces se la sacaron de forma express. De forma express le sacaron un pasaporte diplomático y todo aquello para decir que el tipo es agente. Cosa que me parece importante. Eso yo espero que lo desestimen, aunque yo no, bueno, no sé, porque aquí este mundo es tan raro. Pero si algo bueno ha dejado todo esto es que los tipos reconocen que es agente del régimen. Sí. Y entonces reconocen que es un agente del régimen. Y eso es importantísimo. Este caballero no es noticia ahorita. ¿Por qué noticia desde hace mucho rato? Porque él es uno de los implicados en las importaciones, por ejemplo, de lácteos, de alimentos en general, con todo este tema de los CLAP. Y tenemos que recordar esto siempre. El escándalo que arrancó este año, que seguramente tenía más rato, y después que hemos visto todos los documentos parece que es así, pero que revienta en enero de este año con esa supuesta bifurcación de la Asamblea Nacional Legítima en dos, una presidida por Parra y la otra que sigue presidida por Guaidó, tiene que ver en parte con este caballero y las famosas cartas de buena conducta que pidieron en su momento varios diputados a tipos como Saab, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que estaba tratando de hacer Saab era eludir las sanciones. Bueno, ya la cobija, fíjate, le llegó hasta aquí, se quedó pasando frío. Vamos a ver si no ocurre como en otros casos, por ejemplo, de ingrata recordación, como el caso del Pollo Carvajal, que se salvó una vez en Aruba, ahora ya no, entiendo que no. Por fin le han echado guante, y otros tantos donde se ha terminado imponiendo una negociación entre los países, ¿no? Y entre esas justicias a veces muy maleables de estos países, imagínate tú de Cabo Verde. Vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Pero Estados Unidos está pidiendo la extradición, Venezuela está diciendo que no, Venezuela está pujando para que no. Bueno, Venezuela no, porque Venezuela soy yo y eres tú, o eres tú y soy yo, porque el burro va de último. Pero el caso es que el régimen de Maduro está, pero inflamado defendiendo a Alex Saab y quiere que se lo den a ellos, ¿no? Pero fíjate tú que ha surgido una cosa interesante. Cuando ya vamos al corte, nuestro querido amigo Marcano Santelli le hizo una entrevista en su canal al esbirro Christopher Figuera. La primera entrevista que se hace a Christopher Figuera tratándolo como esbirro, por cierto, y no como personalidad. Y en esa entrevista el Christopher Figuera lanza un dato importante, que Alex Saab cumplía funciones en Colombia de espía. Que el señor era, siendo colombiano, se movía muy bien en el terreno de los organismos de inteligencia y los organismos militares de Colombia, y que por tal razón él usaba esa información para hacérsela llegar al régimen venezolano. Que el señor financiaba redes de inteligencia. Hay otra noticia, Leomar, que aquí en Europa es un escándalo. No sé en Venezuela. Pero el medio español, el diario español ABC, ha hecho trascender una noticia
que evidentemente ha sido filtrada por el Pollo Carvajal, donde indica que el movimiento político italiano 5 Estrellas habría recibido un financiamiento de más de 2 millones de euros de parte del régimen chavista. Es sabroso. A través de la valija diplomática en tiempos en que Nicolás Maduro era canciller, utilizando dinero para casos especiales que eran del manejo de Tarek El Aissami. Es decir, Nicolás Maduro le dio a Tarek El Aissami menos reales para dárselo a los italianos. Tarek El Aissami se lo dio y el señor Nicolás Maduro, que era canciller en la época, se lo hizo llegar a este grupo a través de el cónsul de Venezuela en Milán, el cónsul de Nicolás Maduro en Milán, Giancarlo Di. Ay, otra joya. Eso aparece en el diario ABC de hoy y se ha convertido en un escándalo en Italia. Ha sido reflejado por la prensa italiana porque se dan nombres, se dan apellidos, se indica toda una cantidad de asuntos e inclusive, porque eso lo filtró el Pollo Carvajal, es evidente, hay un documento de la Dirección de Inteligencia Militar de cuando estaba allí el Pollo Carvajal, donde un funcionario de inteligencia le hace del conocimiento a Carvajal, se recogieron datos y se recibieron datos de inteligencia de la embajada en Italia, donde se supo que llegó una valija contentiva de tal y tal y tal y tal para los señores Beppe Grillo y el señor fulanito de tal, ha fallecido, por cierto, uno de los fundadores del movimiento, para ese movimiento antiimperialista, anticapitalista, bla, 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 todo aquello. No, eso que iban a hacer una pizza, Daniel. Iban a hacer una pizza, lo que hicieron fue un menestrón, ¿oíste? Dejen de estar haciendo pizza, vayan y la compran y el sabor de la nonna. Hicieron un minestrón. Mira, nosotros tenemos que ir al corte, ¿viste? Hicieron funguizo. Ir al corte comercial y venimos a ver el invitado del día de hoy. Tenemos días tratando de conversar con él. Espero que así va a ser después de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo, cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios competencia y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos vaya. Tenemos con nosotros al profesor José Rafael. Teníamos días persiguiéndolo. José Rafael, ¿cómo estás? Bien, vale. ¿Cómo te va, Neo? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido al programa, José Rafael. Bueno, te saludamos Daniel y Neomar, como siempre, desde acá, y así nos va. Y queríamos hablar rapidito para aprovechar el tiempo. Fíjate una cosa, te voy a plantear una imagen. Estamos viendo una foto rodar por redes sociales de Tibisay Lucena despidiéndose cual Miss
universo de la presidencia del CNE. 14 años estuvo Tibisay Lucena en el cargo. Nos hemos enterado a finales de la semana que bueno, ya hay nuevo CNE y lo de nuevo es un decir, porque parece todo repetirse, José Rafael. Aquí uno ve las mismas situaciones repetirse con estas supuestas recomposiciones del órgano electoral, con las supuestas condiciones mínimas para participar, los mismos dilemas planteados frente al campo opositor, los mismos argumentos desde el campo de la opinión pública para decir que hay que ir a votar. ¿No es eternamente una repetición todo esto del chavismo? ¿Cómo verlo desde arriba, José Rafael? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Vale. Bueno, caramba, Neo. Esto digamos, como tú dices, parece una película repetida y que se repite y se repite una y otra vez. Y francamente, yo creo que es un espectáculo ridículo, porque uno podría decir, bueno, es que se trata del eterno retorno nietzscheano, pero yo no creo que se trate ni siquiera del eterno retorno nietzscheano o de lo que llamaba Giambattista Vico un ritorno. En la política venezolana lo llamaríamos ritornello. No creo que incluso que se trate de esto, porque yo creo que la oposición seria, digamos, la gente que todavía persiste en sus convicciones y tiene fuerza de valores y de ideas, sabe perfectamente y desde hace mucho tiempo que por esa vía es absolutamente imposible tener alguna posibilidad de superar esta coyuntura tan difícil y tan traumática que nos ha tocado. Mi artículo de la semana pasada hacía referencia precisamente a eso. Tú puedes tener una relación dialéctica de oposición con tu término par, pero tú no puedes tener una relación con un término que es compatible. Es decir, yo puedo tener una relación entre el polo norte y el polo sur, por ejemplo, pero yo no puedo tener una relación entre el polo norte y un dinosaurio, digamos, para poner un ejemplo. Eso es lo que llamaba Benedetto Croce la dialéctica de los distintos. Son distintos, o sea, yo no puedo hacer política como se hace la política dentro de ciertos y determinados cánones, de determinadas reglas del juego, con unos ampones. No lo puedo hacer. Así es. Y pensar que es posible una vía que me permita obtener alguna ganancia, eso que llaman estos técnicos que la verdad me fastidian enormemente por las frasecitas hechas tipo ganar, ganar, ¿no? Ese tipo de frasecitas rebuscadas, hechas. Bueno, con ese tipo de personas, francamente no hay nada que ganar, ganar, ni perder, perder, ni nada. Es decir, no hay forma de que tú te puedas comprender con unas personas que no están dispuestas a asumir una paridad en relación contigo, porque, entre otras cosas, los valores son absolutamente distintos. Es decir, este es el tipo que te considera no como su adversario político, sino como su enemigo de clase. Es decir, es un tipo que tiene la convicción de que te tiene que aplastar, no dialogar contigo. No, es decir, tú puedes utilizar el juego psiquiátrico de los psiquiatras que están en el poder. Ya sabemos todos a quién me refiero. Pero el asunto es que, con independencia de las maniobras psiquiátricas, en el fondo de las cosas, caramba, por esa vía no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que no hay posibilidades de ningún entendimiento, como dicen esos sectores supuestamente de oposición, porque es imposible, repito, mantener una relación de oposición
política con un término que te quiere aplastar. Así de sencillo. Bien, José Rafael. Sí, sí. adelante, Daniel, adelante. Sí. Hay una preocupación muy recurrente, profesor Rafael Herrera, cuando se habla del futuro en Venezuela. Porque una de las cosas más normales en las sociedades occidentales, en las sociedades modernas y en la sociedad venezolana es planificarse. Oye, mira, yo quiero, cuando yo salga de bachillerato, yo quiero estudiar tal carrera, y cuando me gradúe, quiero trabajar en tal sitio, y quiero comprarme una casa, y quiero casarme, quiero eso de planificarse es algo normal. Tiende a pensar en el y normalmente trata de pensar en un futuro bueno. O sea, la gente trata siempre de pensar que en el futuro va a ser mejor. Hoy en Venezuela, quizás en el mundo también, ¿no? Se ve el futuro de otra manera. El futuro ya no es lo que era, ¿no? Dicen por allí. Al regreso de los comerciales, profesor, quisiera que habláramos de eso, de esa cosa que están llamando tanto y que se escucha tanto de la desesperanza en Venezuela. Porque el que no sea posible que una persona sea dueña de su futuro y que pueda inclusive planificar lo que va a hacer en el futuro, algo tiene que significar para una sociedad. Al regreso de este corte comercial, conversamos al respecto con el profesor José Rafael Herrera. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nadia Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va hoy con José Rafael Herrera. Daniel dejaba una pregunta que tiene que ver con la proyección del futuro y la búsqueda de certidumbre, José Rafael. El ser humano tiende a buscar hacer cálculo, a ver, planificar su vida, a proyectar el futuro. Eso no parece posible en la Venezuela chavista, donde aparece le voy a meter este término, la contingencia a cada rato. Esto es pura contingencia a cada ratico. Así es. Sí, bueno, mira, lamentablemente estamos en una situación de apremio difícil, complicada, y que yo creo que los venezolanos, la verdad, deberían mirar hacia atrás, mirar al pasado de la nación, porque nosotros no es que hayamos sido nunca un pueblo sin alzamiento, sin situaciones de crisis, sin malestares. Venezuela siempre ha sido, como decía Monagas, un pueblo, es decir, una situación muy, muy complicada, siempre nos ha acompañado. Nosotros tuvimos 40 años privilegiados, 40 años de un país en el que, por cierto, nosotros crecimos y yo, por ejemplo, nací en el año 59, es decir, nací con la democracia, digamos, y pude crecer junto con una situación. Venezuela era un que seguramente tenía algunas dificultades. Nadie puede cuestionar que en un país, en cualquier país del mundo,
no existan dificultades. Pero la verdad es que en comparación con lo que hoy en día tenemos, no hay absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Y si uno, por supuesto, como decía Daniel, pretende sobre la base de esos años, digamos, teniéndolos como referencia, pensar en, bueno, yo voy a meter a la universidad para que en la universidad se formen y luego de allí adquieran una profesión y sean mejores personas, etcétera. Olvídate, es decir, en la Venezuela de hoy en día y desde hace incluso ya algún tiempo, desde que estaba vivo el mismo Chávez, no era posible este tipo de planificación del futuro, no hay cálculo con relación posible con relación a eso. Pero ahora eso pareciera que es porque cuando revisamos, por ejemplo, lo que ocurre en Cuba, cuando no podemos revisarlo porque quizás es más, bueno, está sellado lo que ocurre en Corea del Norte, pero yo me puedo imaginar lo que un joven norcoreano puede tener en mente con respecto al futuro, lo que tiene un joven cubano con respecto al futuro. Bueno, el futuro es irse, o el futuro es quizás una cosa, porque la gente no piensa el futuro como dentro de 5 o 10 años, sino qué voy a comer más tarde o qué voy a comer mañana. Y una sociedad como esa, ¿para dónde va? Así es, y yo creo que este tipo de regímenes son especialistas en eso, es decir, el futuro te lo ponen en la punta de la nariz, es lo que inmediatamente tienes que hacer, no hay posibilidades de proyecciones, de hacer grandes elaboraciones de unos proyectos de vida que puedan garantizar de algún modo un bienestar en el futuro de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Eso es absolutamente imposible en sistemas de esa naturaleza y sobre todo con esta especie de giro mundial que ha venido dando desde ya hace unos 20 años la antes conocida extrema izquierda. No es solamente extrema izquierda esto es un gang, es una mafia, son unos malandros, digamos que organizados en una cosa nuestra cuyo nombre es el Foro de Sao Paulo, y en ese foro se deciden así tipo la mano negra, la mafia, etcétera, se decide el futuro de una población, pero además con la amenaza de que mientras mayor expansión tengan, más posibilidades tienen de ir contaminando la cultura occidental, la cultura que a partir de los griegos, los romanos, la Revolución Francesa, la liberación de los pueblos como Estados Unidos o las independencias hispanoamericanas, se había, digamos, consolidado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto hoy en día está verdaderamente en juego. Hemos revivido una etapa muy triste de, no sé si llamarla Guerra Fría, pero el futuro, no solamente de Venezuela, el futuro de Occidente está bajo amenaza seriamente, con una serie de malhechores que tienen toda una serie de negocios y que han, digamos, dejado muy atrás cualquier señalización ideológica para convertir las poblaciones en poblaciones depreciadas, en personas que están no pendientes, como decías tú, de la profesión del futuro, sino de que voy a comer mañana. José Rafael, y hay una especie de disonancia que se produce, que es que uno puede ver a mucha gente de a pie, como decimos nosotros, a hijos de vecinos, que tienen muy clara la situación y piensan probablemente muy cercano a lo que pensamos nosotros, y no es de unificar o de hacer un pensamiento totalitario, sino de comprender el diagnóstico de la situación. Y es que no estamos en un escenario de la política, no estamos frente a políticos convencionales, no hay paridad en los roles de esta especie de relación asimétrica que se ha construido con el chavismo y las oposiciones que la han tratado de enfrentar. Por ende, no hay posibilidad de que las vías convencionales de la política resuelvan este enfrentamiento. Entonces,
Cuando uno tiene eso claro, y uno ve que mucha gente lo tiene claro, uno se pregunta cómo gente con PhDs, con cantidad de posgrados, no lo tienen claro. Y empieza la suspicacia, José Rafael. Y uno dice, ¿será que es que esta gente está bajo el viejo eslogan de que están buscando por lo menos hacer algo para no hacer nada, que es mejor que no hacer nada, y por procurar una solución interna, pacífica, todo lo demás, además buscando estabilidad emocional por orden psicológico? ¿Es eso o es que más bien se está produciendo una contaminación, incluso de las élites, a través de circuitos de compra de conciencia, de financiamiento ilícito, y ahora está muy en boga, por ejemplo, con el caso de los testaferros? ¿Qué crees tú que hace que ciertas élites choquen contra la misma pared todo el tiempo? Bueno, tú sabes que yo soy un lector de Hegel, y yo pienso que cuando tú separas la educación de la instrucción, tú dejas un hueco enorme para que se cuelen la descomposición de tus valores morales. Es decir, cuando tú puedes ser un tremendo ingeniero, pero resulta que tú no eres una persona educada, no eres una persona, digamos, formada, más allá de la técnica como ingeniero. Uh-huh. Bueno, ese técnico es muy propenso a ser no solamente contaminado, yo diría que está muy cercano a valores, o más bien antivalores, que lo terminan llevando y postrando ante una situación de cuánto hay para eso. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, yo pienso que hay una relación allí muy estrecha entre concebir la política como un elemento técnico, que es lo que han hecho estos asesores, estos consultores. Es decir, hay algunos que, por ejemplo, dicen, bueno, es que hemos estado estudiando los casos de Bolivia y el caso de Chile y el caso de, etcétera, ¿no? De los países de Centro Europa y tal. Y eso nos da como resultado el problema político fuese un problema matemático. Uh-huh. Es decir, como si se tratara de una ecuación. Me dice, bueno, yo sumo aquí, resto por acá y tal, y entonces listo, ya resolví la ecuación y esto es una ley matemática, ¿no? Uh-huh. La vida política, lamentablemente para ellos, no es así, no funciona de esa manera. Tú tienes que tomar en consideración los presupuestos culturales, sociales, económicos, es decir, unas variantes que trascienden más allá los esquemas con los cuales tú pretendes resolver los problemas políticos. Si tú te asesoras, si la Mesa de la Unidad, por ejemplo, se asesora con tipos que le van a decir cuántos votos hay, cuántas manifestaciones se producen al día en Venezuela, es decir, con una cosa puramente cuantificada, puramente instrumental, bueno, tú eres más o menos como el técnico ingeniero del cual hablábamos en el ejemplo anterior. Uh-huh. Eres un que ha perdido tu condición ético-política y la ha suspendido por una técnica como que si tú estuvieses sacándole una muela a la sociedad venezolana y se la estuviera reparando. Uh-huh. Es decir, no se trata de eso. Se trata de una cosa mucho más profunda, de conocer a fondo el tejido social, político, ideológico de la sociedad. Y eso es lo que estos señores lamentablemente parecieran no tomar no solamente en cuenta, sino que ni siquiera les interesa, porque están acostumbrados a hacer un tipo de política que no va por ahí. No va por ahí. Ellos creen que todavía están enfrentándose en una campaña electoral con jingles contra otro candidato. Es decir, tienen una visión absolutamente distorsionada, a mi manera de ver, de lo que significa en este momento hacer política en Venezuela. Ahora, hay otra gran situación, profesor, que es que se repitan una y otra vez los argumentos, que se repitan una y otra vez los momentos, que estamos permanentemente en un ciclo y que nadie parece haber la ciudadanía, porque se termina entonces cayendo otra vez, cada vez que nos dicen, no, bueno, pero es que hay que ir a las elecciones porque vamos a ganar y vamos a cobrar.
vamos, ganamos y no cobramos. Entonces después de eso nos dicen, bueno, hay que irnos a la calle, nos vamos a la calle y nos matan. Entonces, no podemos dejar que nos maten, vamos a negociar, vamos y negociamos, nos roban. Y allí, y así. ¿Dónde se rompe? ¿Cómo hacemos para romper eso? Bueno, caramba, yo creo que en este momento la situación no por ahí no hay manera. Por ahí, digamos, eso es lo que hace un momento llamábamos el ritornello continuo, ¿no? Yo creo que se trata incluso de un asunto de carácter policial. Es decir, nosotros no estamos enfrentando solamente, insisto en esta idea, a unos tipos que se han apoderado de las instituciones en Venezuela. Es que esto es una mafia, y a las mafias hay que atacarlas policialmente. Y cuando la policía de esos países no está a la disposición de otros servicios que las mafias propiamente dichas, tienes que recurrir a otros niveles, tienes que recurrir a niveles de carácter internacional, no te queda otra, tienes que llevarte los presos. Es decir, yo pienso que, parece mentira, pero una de las referencias que últimamente he seguido con más atención en las redes sociales son las opiniones de Simonovic, por ejemplo. Me parece que es mucho más serio que escuchar a cualquiera de los políticos que están haciendo la oposición. Él lo está viendo como un problema efectivamente policíaco, es decir, como un problema que amerita que esos criminales sean puestos a la orden de la justicia. Así de sencillo. Y yo creo que tarde o temprano esa tiene que ser la solución. Es más, yo diría con Maquiavelo que es la solución en el siguiente sentido. Maquiavelo decía que una sociedad, digámoslo así, republicana y democrática, era muy fácil de derrocar a sus mandatarios, pero era muy fácil colocar a unos mandatarios pares, es decir, iguales que ellos. Tú derrocas, qué sé yo, a un presidente y eliges a otro y listo. No hay ningún inconveniente. En Europa, tú lo sabes muy bien cómo funciona la cosa. Pero cuando se trata de tiranías, decía Maquiavelo, es muy difícil derrotar al tirano. Pero cuando tú le cortas la cabeza a 3 o 4, esa es la expresión que usa Maquiavelo, no la estoy poniendo yo, cuando tú cortas la cabeza a 2 o 3 de ellos, se acabó, se cae absolutamente todo como un juego de naipes. Y entonces, a partir de ese momento, tú puedes reconstruir una sociedad que ha sido verdaderamente secuestrada, ¿no? José Rafael, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado la tarde del día de hoy. Te enviamos un gran abrazo y, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Para mí siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, José. Aquí tienes, no me puedo permitir callarme el saludo que te envía nuestro querido amigo en común Víctor Hugo Hidalgo, que se encuentra escuchándote aquí también desde Alemania con y te manda muchos saludos y muchos cariños también. Él se declara pupilo. Le mando un abrazo. Sí, lo es. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Rafael Herrera. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con la parte final del programa. Escuchamos Y así nos va. Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo de los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y sabores como los que consigues en il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, vamos a leer algunos mensajes que ustedes amablemente nos han dejado en nuestro chat de YouTube. Por acá, Jaime Hernández, una pregunta. La hoy presidenta del CNE fue derrotada por la comunidad estudiantil de la UC, de la Universidad de Carabobo. Entonces, ¿eso es posible entonces ganar? No sé. No sé qué tenga que ver la historia de ella. Yo de verdad no sé como dirigente si estudiantil. es posible equiparar una elección estudiantil en una universidad con una elección estudiantil con unas elecciones nacionales. O sea, hay gente que le gusta buscar a Dios por los rincones. ¿Tú sabes qué me recuerda eso? ¿Tú sabes qué me recuerda eso? Aprovechando que estaba Víctor Hugo Hidalgo por ahí. Cuando Henry Ramos agarraba, porque AD no tenía nada que vender de cara a la opinión pública, es decir, nada, o sea, no había liderazgo emergente, o sea, bueno, sí los ha habido siempre en AD, pero los opacaba él y los cortaba y lo demás. Y entonces se produjo el milagro de Juan Requesens ganando la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Y este caballero llamado Henry Ramos Alup tomó aquello como para decir que, bueno, que AD era el partido que los jóvenes de Venezuela habían tomado. O sea, tú no puedes extrapolar. Y ese es el gran problema de la política venezolana. Situaciones puntuales, anecdóticas a veces, que bueno, sí, cambian el curso de los acontecimientos, pero en una pequeña escala. Como para decir que, bueno, fíjate tú que como Tibisay y Lucena la derrotaron en una elección estudiantil, es posible sacarle el sistema electoral ese tramposo que ocurrió por 14 años. Por favor, por favor. Bueno, son cosas que pasan. Aquí nos dice... aquí dice una persona que no se identifica con su nombre. Pero lo voy a leer porque a mí a veces me gusta darle participación a los cobardes. Me dice, mi señora me acaba de dar a entender un excelente chiste. Qué bueno. Cuando hay invitados, Lara se calla. Interesantísimo. Sí, porque yo a la gente que es inteligente. Porque yo no soy lo suficientemente inteligente. Y yo, afortunadamente, cuando estoy escuchando a gente inteligente, acostumbro a callarme. Lástima que usted no lo haga. Aquí nos dice otro oyente, Zulay González, que aburrido, no se entendió nada, disculpen. Claro, Zulay, porque tengo un programa para gente inteligente. Lo siento. O sea, te equivocaste de emisora, mi amor. Mire, el amigo Briseño, triste, de verdad. Briseño, desde este pueblo, no sé cómo se pronuncia, en el tú me corregirás, desde Rheinstein, Alemania, o Rheinstein, no sé, de parte de un gocho, amante de sus programas hermanos, son excelentes. Y viva Venezuela libre. Gracias a ustedes. De Remscheid. Ok. Adiós. Líderes de sintonía ya también. Ser good. Aquí nos dice Juan Romero, hablando de profesiones, la mayoría de los políticos del mundo son abogados. Pienso que tenemos que responsabilizar a las profesiones que sean deshonestas. Por acá nos dice Naika Díaz, saludos a Naika, saludos a Marco Freite, que nos reporta su sintonía de Cantaura, estado Anzoátegui, y nos dice que tienen 2 Sukhoi sobrevolando el pueblo desde hora de la mañana. Tienen 2 Sukhoi sobrevolando en Cantaura. Cuidado, porque en Cantaura una vez bombardearon. Tienen gasolina. El que bombardeó. Tienen gasolina. Tipo llamado Roger Cordero Lara, que ahorita es constituyente. Exacto, ha sido diputado del PSUV una pila de años. Morela de Martín. Claro. Vivir en el chavismo es vivir en la miseria, porque son seres miserables y no van a cambiar porque no conocen principios, sino cómo echarle broma al prójimo. Esto no va a cambiar si no salimos de ello. Bueno, estoy de acuerdo. A ver por acá. Que nos hizo una pregunta que es interesantísima porque creo que pone las cosas donde Rixio Rodríguez pregunta, Daniel Inesmar, ¿quién del régimen sapeó a Alex Saab? ¿Cómo supieron los gringos que ese señor estaba por allí? Buena pregunta, usted es muy inteligente. Es una extraordinaria pregunta.
Vamos Esa a es una ver. extraordinaria pregunta, porque ven acá, ¿cómo es que ese señor lo detectaron haciendo un toque técnico en Cabo Verde, chico? Que es un país Tú tan sabes que hay una... que es un- de todo, ¿no? que, claro, pero es un país que normalmente se hace toque técnico ahí en las Azores. Tú sabes que hay un cuento. O sea, la última persona a la cual yo supe que quiso hacer algo en Cabo Verde y que tampoco le resultó fue Che Guevara. Que iba a montar una guerrilla allí. Che Guevara, no, el Che Guevara estaba fumadísimo. Claro, toda la vida. Entonces, toda la vida. Entonces, ese bicho, él quería irse a levantar a los pueblos oprimidos del mundo. Entonces llega el Mequetrefe ese a Cabo Verde, que es un sitio donde, bueno, se lleva a unos combatientes cubanos. Y había un combatiente cubano, por cierto, que llegó a general. Ese relato está en el libro de Norberto Fuentes, Dulce Guerrero Cubano. Buenísimo. Y este señor, este combatiente cubano, era un negro cubano al cual Che Guevara Ve, porque Che Guevara tenía todos los defectos: comunista, guerrillero, homofóbico, racista, etcétera. Entonces él le decía al Che Guevara: comandante, aquí no podemos hacer la revolución, aquí no hay cercado. No he visto cercado en todo esto. o sea, no hay propiedad Sí, privada, pero- pues no hay propiedad privada. No había, exacto, o sea, la tierra no tenía cerca, la gente no tenía parcelas, Le- no existía la propiedad privada, la gente no creía en eso, la gente tenía la tierra y la gente sembraba y recolectaba y ya está. Y había tierra para todo el Entonces- mundo y listo. Entonces, ¿a qué campesinos oprimidos vamos a liberar si aquí no hay ni cerca, chicos? Aquí no hay campesinado. ¿Qué hizo el Che Aquí no Guevara? hay propiedad privada, aquí no hay latifundio. Aquí... ¿Y el Che Guevara qué hizo, Daniel? El Che Guevara entonces no se fue al Congo. A ver si conseguía cercados en el Congo. No. Congo belga, porque en el Congo belga había lo que llaman las condiciones objetivas. Claro. Había una dictadura postcolonial dirigida por un sátrapa africano como Mobutu Sese Seko, y había un líder emergente guerrillero que era Laurent Desiré Kabila, que 30 años después lo logró y derrocó a Mobutu y llegó al poder para terminar asesinado por su propio hijo. Qué bellas son las dictaduras, vale. Qué bellas son las revoluciones. Nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos por... Vale, cónchale, que yo quería seguir hablando mal del Che Guevara, pero bueno. No, se nos acabó el tiempo. Mañana puede seguir. Mañana podemos hablar de, bueno, cómo vivía fumado todo el tiempo el Che Guevara. Mañana hablamos de eso. Regresen mañana, por favor. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este